Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Pues me voy a atrever a decir algo que les va a sacar más de un par de ronchas a alguno que otro religioso, en especial al creyente cristiano. Amigos cristianos, tengo que decirles que su vida es un verdadero desperdicio. Pero los apologistas, esos individuos dedicados a defender su fe de los pecadores, blasfemos y de aquellos que atacan su frágil sistema de creencias religiosas, pues quieren voltearnos el sartén y hacernos ver a todos nosotros, los que no creemos en esas tarugadas de dioses, vírgenes, santos y demás inventos, como que nuestra vida es la que es un desperdicio. Nos dicen que vivir como ateos es absurdo. Ya he demostrado en otros videos que los intentos de los religiosos para intentar hacer ver al ateísmo como algo absurdo no tienen ningún fundamento. Los apologistas también asumen, sin aportar argumentos razonables, que si aceptas al cristianismo como tu forma de vida y sigues todos sus dogmas y mandamientos, tu vida mágicamente deja de ser absurda. ¿Podrían estar estos atarantados en lo correcto? ¿Será que los ateos estamos desperdiciando nuestra vida? ¿Sentimos los ateos que no tenemos una vida plena? Pues yo francamente contestaría a estas tres preguntas con un rotundo no, y lo pienso demostrar en este video. Pero antes y como siempre, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y además los invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con la definición de la palabra absurdo. Y para eso vamos a consultar a nuestro viejo amigo, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice así: absurdo, persona que actúa o piensa de manera ilógica, contraria a la razón o difícil de entender. Pues ahí la tenemos. Según esta definición, decir que la vida es absurda es decir que la vida es ridículamente incongruente y de paso irrazonable. El filósofo Thomas Nagel, que estamos viendo en el recuadro y que curiosamente se parece a una tía mía, nos ha dado distintas razones de lo absurda que es la existencia humana. Este filósofo ha argumentado que la percepción de lo absurdo viene de la colisión entre la seriedad con la que tomamos nuestras vidas y la posibilidad de considerar que todo lo que tomamos como algo serio sea arbitrario o abierto a la duda. Aunque como seres humanos tomamos en serio nuestras vidas, es posible adoptar otro punto de vista para ver mejor las cosas desde fuera. A diferencia de los animales y de algunos fanáticos de Bad Bunny, los seres humanos trascendemos nuestra propia perspectiva eterna. De esta manera, todo lo que hacemos parece ser arbitrario. Aún así, esta habilidad de poder tener esta perspectiva no nos desanima, y es ahí donde está lo absurdo. No en el hecho de que tal visión externa se pueda eliminar, sino en el hecho de que nosotros la podemos tener, sin dejar de ser personas cuyas preocupaciones primordiales son tomadas tan a la ligera. Esta es una pregunta que creo deberían hacerse todos los religiosos, en especial mis amigos cristianos. ¿Tu vida es absurda por ser un fiel seguidor de Jesucristo? Pues de acuerdo con el significado del diccionario, me parece que la respuesta es un rotundo sí. En función exclusivamente de los criterios del cristianismo, vivir la vida como cristiano está llena de incongruencias. Y aquí vamos a ver algunas. Para abrir boca, no hay una versión cristiana consistente de cómo los humanos se supone que deban ser salvados. Aunque para los cristianos este sea el principal objetivo de su paso por este mundo, definitivamente es su meta más urgente. Es completamente absurdo que la meta del cristiano sea la salvación y que su doctrina no les explique cómo deben hacer esto. En realidad existen por lo menos 4 ideas básicas o caminos de cómo salvarse, sugeridos por los evangelios y las famosas epístolas de Pablo de Tarso. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cuáles son estos caminos para que el cristiano sea salvo? Bueno, pues el primer camino presentado en los evangelios sinópticos es que uno se puede salvar al seguir un estricto código ético. El segundo, el cual como el primero está plasmado en los evangelios sinópticos, es en el que uno se salva haciendo grandes sacrificios al seguir a Jesús. Y el tercero, establecido tanto por Pablo como por Juan, es que uno se salva al tener fe en Jesús. Pablo parece suponer que eso es suficiente para que un cristiano se salve, pero este es un requisito indispensable solo para aquellos que nacieron después de la llegada de Cristo. El cuarto camino, sugerido en las cartas de Pablo, es que uno pudo haber sido salvado antes de que llegara Jesús al seguir las leyes
leyes judías. A ver, aguántenme las carnitas. Según vimos, en el primer camino, en el segundo y en el cuarto, para salvarse el punto es trabajar para conseguirlo. Mientras que en el tercero el asunto es más sencillo, ya que solo se necesita tener fe. Y este es curiosamente el más comúnmente asociado con toda la cristiandad. Es decir, para que te salves solo tienes que tener fe. Así de fácil. Sin embargo, pues no les queda muy claro a los religiosos qué es lo que realmente se necesita además de tener fe. Aun cuando solo se concentran en la dimensión cognitiva de la fe, existen puntos que no están nada claros. Todas las ramas del cristianismo, ya sean católicos, adventistas, pentecostales, protestantes, ortodoxos, bautistas y todos los cientos de derivaciones habidas por haber, parece que se guían por el tipo de creencia que establece la cristiandad ortodoxa, es decir, debes creer en todo, desde el nacimiento virginal de Jesús hasta su segunda venida, desde la encarnación de Dios convertido en Jesús hasta la resurrección, pasando por momentos tan gloriosamente absurdos como burras que hablan, personas que viven dentro de peces, tipos que resucitan al tercer día y toda esa gran gama de estupideces bíblicas. Lo debes de creer todo, absolutamente todo. Pero espérense, porque aquí hay algo que la verdad no me cuadra. Juan solo parece pedir creer en la encarnación de Dios, ese bello momento donde Dios, un ser invisible y etéreo, baja para echarse al plato a una niña judía comprometida con el único objetivo, aparte de la divina revolcada, de tenerse a sí mismo con Jesús con el pretexto de salvar a toda su amada creación de un pecado que él mismo inventó. Pero Pablito tiene otros datos. Para salvarse al cristiano se le pide creer también en la resurrección, pero ni Pablo ni Juan les exigen creer en el nacimiento virginal, ni mucho menos en la Trinidad, ese extraño trío fantástico de Dios convertido en su propio Hijo y una simpática paloma que embaraza. Existe una seria incongruencia entre el típico deseo del cristiano de ir al cielo y la injusticia sin sentido del perdón colectivo. En primer lugar, la noción de la existencia humana en el cielo, ya sea con todo y su lindo cuerpecito o sin él, es conceptualmente una verdadera mamada. Además, sigue siendo un misterio cómo los habitantes del cielo pueden tener libre albedrío y presumiblemente no tener ninguno de los molestos defectos morales. La tesis de que no todos serán elegidos para entrar a ese aburridísimo paraíso es injusta, dado que los requisitos para entrar en este selecto club no están para nada claros, y donde el perdón universal parece no tener ningún sentido. Y finalmente, muchos de los pasajes de la Biblia que se refieren al cielo no me lo van a creer, pero lo describen como un lugar donde hay guerras, sufrimiento, violencia, inequidades sociales, injusticia, y además cuentan que sirven el desayuno muy tarde. Eso a pesar del hecho de que ir al cielo es el mayor deseo y objetivo principal de estos atarantados cristianos que no han tenido el tiempo suficiente como para leer su libro de instrucciones que ellos llaman Biblia. El cielo es el esperado fin de la vida de un cristiano. La idea del cielo es profundamente problemática tanto en su concepto como en su ética. Otra grave incongruencia es que la teoría de la ética cristiana, que se puede encontrar si escarbas un poco en el Nuevo Testamento, parece irrelevante o indefendible para muchas personas moralmente sensibles, incluyendo a muchos cristianos contemporáneos. Aún así, esta teoría se supone que es la base de la vida moral cristiana. Las promesas que hizo el hipotético Jesús de que todos iban a ir a otro mundo lleno de amor, se contradicen groseramente con su rigidez, su demanda de obediencia ciega, su vengatividad, sus trucos baratos para que sus fieles lo sigan, y no son solo moralmente inaceptables, sino que contradicen la afirmación de que ese tal Jesús es moralmente perfecto. Más aún, su aprobación tácita de la esclavitud y sus muy confusas enseñanzas sobre la pobreza hacen de ese Jesús un tipo que no es para nada un modelo ético a seguir. A ver, vamos a considerar, por ejemplo, este tema de la esclavitud con más detalle. Aunque su práctica era común en el propio mundo de Jesús, no existe evidencia alguna de que este tarado la haya criticado, la prohibiera o de plano la condenara. Parece que Jesús se sentía muy cómodo sabiendo que había personas que tenían a otras como propiedad. En esa época, como todos sabemos, había un enorme número de esclavos. Los tenía el emperador romano. El templo en Jerusalén tenía algunos. Los altos mandos sacerdotales usaban esclavos hasta para rascarse ahí donde no les daba el sol. Y hay que recordar que uno de estos esclavos perdió una oreja cuando arrestaron a Jesús, siendo la burla de sus amigos que le pusieron de apodo la tacita de té, pues nada más tenía una oreja. Todos los ricos y casi toda la clase media poseían esclavos.
Hasta donde se ha podido averiguar, Jesús nunca atacó esta cruel práctica. Tomó las cosas como eran y moldeó sus enseñanzas según esto. De la manera en la que el hipotético Jesús presentaba las cosas, el principal problema de los esclavos no era liberarse, sino en ganar la adoración de sus amos. Parece que hubo una revuelta de esclavos en Palestina y en Jordania durante la juventud de Jesús, según lo narra el historiador Flavio Josefo. Así que un líder de una de estas revueltas, y que además hiciera milagros, pues hubiera traído una gran cantidad de público, cosa que no sucedió en el caso de Chucho. Si él hubiera denunciado la esclavitud o prometido la liberación de todos los esclavos, seguramente tendríamos un testimonio claro de todo esto y de paso de su existencia. Pero nada. No existe ni una sola declaración de Jesús en contra de la esclavitud. Así que lo más probable es que Jesús, de haber existido, pues no le importaba ni medio pepino el sufrimiento humano. Además, si Jesús se hubiera opuesto francamente a la esclavitud, lo más probable es que sus primeros seguidores hubieran continuado pues esparciendo sus enseñanzas sobre este tema. Sin embargo, el buen Pablo, que se ve que se metía harto pastito vacilador, y otros escritores cristianos de la época, les dijeron a los cristianos que continuaran con la tierna práctica de esclavizar gente, y al esclavo le pedía obediencia y respeto hacia su amo. No sé a ustedes, pero para mí es absurdo entonces presentar a Jesús, que tácitamente aprobó la esclavitud, como un modelo de la moral cristiana. Bueno, pero además de todo lo que hemos visto hasta este punto, vamos a concentrarnos ahora en lo que es considerado para muchos la esencia de las enseñanzas de Jesús. Específicamente hablaremos de ese mandamiento que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Este mandamiento tiene hartos problemas, La falta de claridad del mandamiento le permite a los cristianos interpretarlo de muchas maneras. Algunas tienen implicaciones inaceptables y otras son tan vagas que es imposible saber lo que significa realmente ese intrincado mandamiento. Es inaceptable que el mandamiento ético por excelencia del cristianismo tenga tantas interpretaciones y significados. No existe una teoría convincente de la resurrección. Esto es, saber realmente por qué Dios hizo todo lo que hizo, Desde embarazar, convertido en paloma, a una jovencita judía para tenerse a sí mismo, hasta ese baño innecesario de sangre que significó su crucifixión. Y luego, como cereza del pastel, el inútil show que hizo al resucitar. Aún así, sin esto, la visión cristiana no tiene sentido y por consiguiente la encarnación, muerte y resurrección no tienen razón de ser. Todas las teorías importantes de la resurrección tienen muchos y serios problemas. En particular, me gustaría evidenciar cómo los religiosos fallan estrepitosamente cuando quieren explicar por qué Dios sacrificó a su Hijo siendo Él mismo para la salvación de los pecadores, y cómo los religiosos hacen tantas maromas al tratar de explicarlo y al final del día hacen ver este sacrificio como algo arbitrario y sin sentido. No aportan una explicación adecuada de la encarnación, muerte y resurrección de su tierno amiguito imaginario. Para ilustrar esto que les estoy diciendo, les voy a poner de ejemplo la increíble y nunca bien explicada teoría del rescate, la cual durante aproximadamente los primeros años de la historia del cristianismo, pues fue la teoría más popular que trataba de explicar la resurrección de Jesús. En la cruda versión que tenían los primeros pensadores cristianos, la teoría del rescate asume que el diablo era dueño de la humanidad y que sus derechos de posesión no podían ser ignorados. Entonces Dios acepta pagar un precio, la muerte de su propio Hijo, que es Él mismo, para rescatar a la humanidad de las garras del chamuco, en este caso de las pezuñas. El diablo, viendo que esto era un gran negocio, acepta la oferta porque cree ilusamente que tendrá a Jesús como premio. Sin embargo, Dios engañaba hábilmente al diablo. Dios sabe, porque lo sabe todo, por algo es omnisciente, que le está haciendo esta oferta al diablo y que éste no podrá quedarse con Chuchito como premio. Consecuentemente, el hijo escapa de los malignos poderes del patas de cabra y se reconcilia con su papá. Curioso, ¿verdad? Un Dios que se reconcilia con él mismo. En versiones posteriores más sofisticadas, por ejemplo la versión de San Agustín, que se ve que se metía hierba de muy baja calidad y que le encantaban las maromas cuando quería explicar lo inexplicable, el diablo es engañado no por Dios, sino por su propio orgullo. En particular, es derrotado por su propia maldad.
Consecuentemente, la justicia de Dios es preservada. Esta loca teoría obviamente tiene más problemas que los que tiene un daltónico jugando al cubo de Rubik. Las primeras versiones explícitamente le atribuyen a Dios enormes defectos de carácter, que la verdad no son dignas de un ser supuestamente divino. Si Dios es moralmente perfecto, pues no tiene que engañar a nadie, ni siquiera a Mefistófeles. Pero aún en las versiones más sofisticadas, se hacen suposiciones, la verdad, muy idiotas. Por ejemplo, que el diablo es tan pendejo o estaría tan cegado por su orgullo que creería que es más poderoso que Dios. Es más, ya si nos ponemos de exquisitos, la misma idea del diablo, especialmente un diablo que se ha ganado el derecho de posesión de todos los seres humanos debido a los pecados que cometen, es considerada por muchos como una pendejada que da risa. ¿Por qué Dios creería que el diablo tiene derechos morales sobre las amadas criaturas que él mismo creó a su imagen y semejanza? Después de todo, el diablo es una de sus criaturas, una que lo ha desobedecido y que ha pecado en contra de él. Y miren, realmente no era necesario que Dios se sacrificara tomando la forma de su Hijo, o sea, que se suicidara para rescatar a la humanidad de un pecado que él mismo provocó. Ese grotesco baño de sangre pues es una verdadera estupidez. Dios podría haber usado otras opciones. Recuerden, amiguitos religiosos, Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa, aunque sea lógicamente imposible. Seguramente podría haber tenido una forma menos sangrienta para lograr sus objetivos. Eso de que lo claven en una cruz es, digamos, excesivo. Por último, esta teoría no explica por qué los humanos deben tener fe en Chucho para ser salvados, ya que según la teoría del rescate, después de la muerte y resurrección de Jesús, los seres humanos se libraron de las garras de Luzbel. Parecería ser que la forma de salvarse era simplemente seguir una vida libre de pecados para no caer en el control del diablo. Pero la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver la fe en Jesús con todo este teatrito? La teoría del rescate no da ninguna respuesta, así como tampoco las teorías de la resurrección. La última incongruencia que voy a mencionar es que los cristianos basan sus vidas en la creencia del Dios cristiano y ese concepto también es incoherente. ¿Qué podría ser más absurdo que basar tu vida en una noción incoherente? En primer lugar, algunas propiedades atribuidas a Dios en la Biblia son verdaderamente inconsistentes. Por ejemplo, en ese librito que encontramos en todos los hoteles, se dice que Dios es invisible, un ser que nunca ha sido visto por nadie. Pero hay un montón de personas que se lo vieron, Por ejemplo, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, solo por mencionar este cuarteto de afortunados. Pero eso no tiene sentido porque el mismo Dios en la Biblia dice esto: no pueden ver mi rostro, pues nadie puede ver y vivir. O sea, amiguitos cristianos, que si lo ven se mueren, así de sencillo. Y si leen la Biblia, cosa que nunca hacen, descubrirían que ese Dios perfecto tiene muchísimos problemas psicológicos. En algunas partes de la Biblia Dios es misericordioso y en otras no tiene misericordia. En unas partes se arrepiente y cambia de parecer y en otras se dice que Dios es inmutable. O sea, que no puede cambiar ni siquiera de calzones. A veces es un ser que engaña y causa maldad, a veces dice que él nunca es malo. De verdad que si yo conociera a alguien así, le recomendaría la ayuda inmediata de algún profesional de la conducta humana, porque con ese pinche carácter que se bota, pues no lo quisiera tener ni de vecino. Ya hice un video donde hablo de las supuestas cualidades de este Dios judío-cristiano, pero veamos brevemente una que me parece la más divertida de todas: su omnisciencia. Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo sabe todo. Posee por esto todo el conocimiento que haya existido, que existe y que existirá por toda la eternidad. Ahora, los filósofos han distinguido tres tipos distintos de conocimiento: proposicional, procedural y conocimiento familiar. Se los voy a explicar brevemente a todos aquellos religiosos que tienen una Biblia, pero que solo la usan para nivelar una mesa coja. El conocimiento proposicional es saber que algo es analizable como una creencia verdadera de algún tipo. El conocimiento procedural es un tipo de habilidad que se adquiere mediante el estudio y la observación y no es reductible al conocimiento proposicional. Finalmente, el conocimiento familiar es el que se da por contacto directo con algún objeto, persona o fenómeno. Ahí les doy un ejemplo por si todavía no les ha quedado claro. Si yo digo, por ejemplo, que conozco al señor Martínez, implica que tengo más que un conocimiento proposicional detallado sobre el señor Martínez y que tengo un contacto directo con él. De la misma forma, decir que conozco la pobreza implica que, además de un conocimiento detallado proposicional de la pobreza, tengo experiencia directa de ella. Entonces, decir que Dios lo sabe todo es decir que Dios tiene todo el conocimiento, ya sea proposicional, procedural o familiar. Sin embargo, las implicaciones de esta afirmación de la existencia de Dios no son analizadas por el creyente promedio. Si Dios es omnisciente, entonces Dios debe tener todo el conocimiento, incluyendo, por ejemplo, cómo saber nadar. Pero esto entra en conflicto con el
el hecho de que no tiene cuerpo, pues solo un ser con un cuerpo puede saber cómo es nadar en el sentido práctico. O sea, que puede en verdad tener la habilidad de nadar, ya que por definición Dios no tiene cuerpo. El atributo de Dios de no tener cuerpo y su atributo de ser omnisciente están en un conflicto sin solución. Por lo tanto, ya que Dios tiene propiedades en conflicto, el concepto de Dios es incoherente. La propiedad de saber todo también entra en conflicto con ciertos atributos morales comúnmente atribuidos a Dios. Pues si Dios es omnisciente, entonces Él tiene el conocimiento directo de todos los aspectos de, por ejemplo, la lujuria y la envidia. Un aspecto de la lujuria es el sentimiento de lujuria y otro aspecto de la envidia es el sentimiento de envidia. Sin embargo, una parte del concepto de Dios es que Él es moralmente perfecto y ser moralmente perfecto excluye, por definición, todos los sentimientos asociados al pecado. Consecuentemente, el concepto de Dios es incoherente. Un ser perfecto no puede también, por definición, tener esos sentimientos pecadores. ¿Qué podría ser más absurdo que este concepto de Dios? Por lo tanto, el concepto central de la vida cristiana es Dios, y este concepto es incoherente. Pero veamos lo que opina uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Me refiero al filósofo argelino-francés Albert Camus. Camus rechazaba la cristiandad porque autoriza el salto conceptual de la fe. De todos modos, era importante ver que si la gente realmente tiene las tres expectativas que él les atribuye, la cristiandad lo decepcionará y la vida será absurda aun si siguen la cristiandad. Primero, el universo mismo, aun desde la perspectiva cristiana, no es una criatura sensible y no ama ni sufre. Algunas criaturas del universo son sensibles y si la cristiandad está en lo correcto, el creador del universo también lo está. Pero esto aparentemente no satisface a los seres humanos que quieren que el universo sea sensible. Segundo, la cristiandad no enseña que todo puede ser descubierto o resumido en un solo principio, pero esto es, según Camus, lo que esperan los seres humanos. Finalmente, a excepción de algunos místicos y panteístas cristianos, la cristiandad no puede enseñar que el universo es el uno y que nuestras mentes son parte de ese uno. Sin embargo, según Camus, eso es lo que los seres humanos esperan. Así que, aún aceptando lo dicho por Camus, la vida cristiana sigue siendo absurda. Existe tensión entre lo que enseña la cristiandad y lo que los humanos esperan, y esta tensión es precisamente lo que Camus cree que la hace absurda. Las ideas cristianas de salvación, cielo, ética, resurrección y Dios son profundamente problemáticas y la vida siguiendo estas ideas es absurda en términos de la definición ordinaria del diccionario del concepto de lo absurdo. Sin embargo, los análisis filosóficos de lo absurdo realizados por Albert Camus muestran que la cristiandad no es mejor que el ateísmo. Bueno, pues creo que esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.